De los procesos del embarazo y parto. Claro está, no lo vamos a abarcar todo. Voy a abarcar, vamos a decir, lo más importante al nivel de ustedes. Porque bueno, estas son clases que cuando estén en obstetricia prácticamente son por partes. Son, vamos a decir, estoy abarcando como unas 5 clases de todo en obstetricia. Este soy yo cuando estaba en obstetricia, en la clínica obstétrica, ya en el 10º semestre, en el último de las clínicas. Estaba esperando por atender un parto, me acuerdo que eran como las 4 de la mañana. Este es un video que siempre coloco en la clase de masculino y se me olvidó. Un animal que es el elefante, tiene además en el pene, además de su cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, todo eso, tiene músculo. Ahora se reproduzca. Se mueve. Aprendamos un poquito de anatomía de los animales. Bueno, miren, normalmente entonces, ¿verdad? Cuando nos llega una embarazada, esta es, vamos a decir, parte de la historia que nosotros debemos hacerle. Preguntarles su fecha de última regla, y a partir de eso nosotros calculamos su fecha probable de parto. Debemos preguntarle su número de embarazos que ha tenido, incluyendo abortos, parto, cesárea, etcétera. Y entonces, bueno, normalmente cuando escribimos en la historia, casi siempre esta es, vamos a decir, su enfermedad actual, que la paciente viene por contracciones uterinas que han aumentado de intensidad, frecuencia y duración, motivo por el cual se evalúa y se ingresa. Entonces, en el diagnóstico siempre va lo que es la edad gestacional, que la vamos a sacar a través de su fecha de última regla o el ecosonograma, y se colocan los demás diagnósticos por la cual se está ingresando. Pues se está ingresando, supónganse, porque ya está en trabajo de parto, o porque más bien está en trabajo de parto prematuro, entonces más bien debemos quitarle las contracciones, etcétera. Bueno, entonces vamos a aprender hoy cómo calculamos la edad gestacional. Entonces hay dos maneras de hacerlo: por fecha de última regla o por eco. Porque hay veces, primero porque con el eco nos ayuda a calcular, nos ayuda a verificar que la fecha de última regla esté bien. Y segundo, hay veces que la mujer no se acuerda de su fecha de última regla, o es irregular, etc. Entonces, cuando nosotros le vamos a pedir a la embarazada la fecha de última regla, la fecha de última regla es el primer día de la menstruación, es decir, cuando comenzó su último ciclo menstrual. Entonces vamos a poner un ejemplo de la paciente que tenemos el día de hoy tiene su fecha. Pues tú le preguntas y bueno, no, mi fecha de última regla es el 3 de febrero del 2021. Entonces calculamos la fecha probable de parto. La fecha probable de parto, lo primero que calculamos es la fecha probable de parto. La fecha probable de parto, según la regla de Nayeli, se calcula sumando 3 días, sumando 7, o sea, a esta fecha, a fecha de última regla, le vamos a sumar 7 a los días y le vamos a restar 3 a los meses. Si sumamos 3 más 7, nos da 11.
Si, y entonces restamos a los meses, a 2 le resto 3, no, por supuesto, me va a dar, o sea, lo voy a contar, bueno, como en este caso es así, entonces normalmente lo contamos con la mano. Febrero, entonces decimos enero, hacia atrás, o sea, hacia atrás 3 meses, enero, diciembre y noviembre. Serían 3 y entonces me da 11. Como pasé hacia el otro año, ¿verdad? Hacia atrás, entonces me quedo en el mismo año. Si por ejemplo, la mujer ahorita dice, mi fecha de última regla, 15 de mayo. ¿Cuál sería su, su, fe, pues, su fecha probable de parto? Entonces sería 15 más 7, 21. Y 5, que es el mes mayo, menos 3 me da 2. Entonces su fecha de última regla, su fecha probable de parto sería el 21 de febrero. Sería el 21 de febrero del año siguiente. Ahí sí yo no escribiría aquí 2021, sino 2022. Espero que me van entendiendo. Entonces, cuando nosotros calculamos la fecha última, la fecha probable de parto, esa fecha son 40 semanas aproximadamente. Son 40 semanas aproximadamente. O sea, aproximadamente quiero decir porque siempre, como los meses tienen 30, 31 días y febrero te trae 28, entonces a veces puede pasar, o sea, cuando calculas, a veces puede ser un poquito más o un poquito menos. 40 semanas que son 280 días. O sea, siempre se calcula así, de tal manera que de aquí a aquí hay 280 días, que es lo normal de una gestación en el ser humano. Yo, como soy flojo, ¿verdad? Entonces, como la edad gestacional sí, vamos a decir que cuesta un poquito más, un poquitico más. Como yo soy flojo, cuando la fecha probable de parto, supónganse que yo estaba sacando la cuenta y entonces sacaba fecha probable de parto 11 de noviembre del 2021 y resulta que hoy es, pónganle 7 de noviembre. 7 de noviembre. Entonces no sacaba la edad gestacional porque ya sabía que eran 40 semanas y sencillamente le restaba 4 días. Faltan 4 días para la fecha probable de parto, entonces quiere decir que la paciente tiene hoy 39 semanas más 3 días. Y listo. Pero no digan nada. No digan nada, pues si no los residentes me iban a agarrar. Bueno, miren, entonces bueno, vamos a suponer que hoy es 15 de mayo. Casualidad, día 15 de mayo. De verdad que no me acordaba cuál era la fecha que había hecho estas últimas láminas. Porque yo de vez en cuando cambio estas láminas para el día de que estoy dando la clase. Pero como le agregué unas cositas más, esto se me iba a demorar mucho más. Unas cositas más que ya van a ver en la lámina. Entonces, supongamos que hoy es 15 de mayo, hace mes y medio. Hoy es 15 de mayo. Creo que me están entendiendo, ¿no? Suponemos que hoy es 15 de mayo, la paciente no está llegando y me dice que su fecha de última regla es el 3 de febrero. El cálculo que vamos a hacer de su edad gestacional es cuántas semanas tiene de embarazo. Lo que vamos a calcular es cuántos días, cuántas semanas hay desde la fecha de última regla a hoy. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, ¿verdad? Tenemos que sabernos los días que traen 30 y los días que traen 31. Yo como soy hijo de contador, y entonces se tenía que declarar todos los meses la contabilidad y tal, yo ayudaba a mi papá. Entonces mi papá siempre dejaba todo para último, como soy yo. Y entonces, este día, este mes trae 30, este mes trae 31, tenemos un día más, no sé qué. Y bueno, obviamente me aprendí con esa práctica los meses que traen 30 y los que traen 31. Sin embargo, está esta reglita que le dicen de las vaquitas o de los nudillos, que entonces vas contando, ¿ves? Enero, en la montañita, que tiene montañita, tiene un nudillo, trae 31. Febrero, que es un huequito, que es valle, ya todos saben que traen 28 o 29.
Marzo, montañita, 31. Abril, valle, trae 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Agosto, 31 otra vez. Septiembre, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Probablemente, o sea, seguramente muchos de ustedes ya sabían eso, pero es para que tengan eso en cuenta. Lo otro, a ver, ¿saben por qué julio y agosto traen 31? ¿Por qué los dos seguidos traen 31? Es porque el emperador Julio César, bueno, César es un nombre, un título del emperador de Roma, como como el faraón, pues. Faraón es el título del emperador de Egipto. Entonces, el emperador Julio César dijo: yo quiero estar en un mes. Ahí, quiero que se me llame. Bueno. Y entonces, que le cambió el nombre a este mes y le puso su nombre, Julio. Entonces, después vino el emperador César Augusto y dijo: yo también quiero un mes para mí. Copión. Yo también quiero un mes para mí. Pero resulta que el mes siguiente era con 30 días. Entonces él vino y le quitó a febrero un día que casi ya no tenía y se lo puso a él. Por eso agosto también trae 31. Ahora, seguramente tienen la curiosidad de por qué se llaman por qué los demás meses se llaman así. Entonces, septiembre es porque era el séptimo mes del calendario romano. Octubre era el octavo. Noviembre era el noveno. Diciembre era el 10º. Enero era el 11º, pero ya estos que vienen aquí son por nombres de dioses. Enero es de, bueno, saben que en inglés es January, no sé cómo se pronuncia, pero es January, porque viene del dios Jano. El dios Jano tiene dos cabezas, una que mira hacia adelante y otra hacia atrás. Entonces, como es el mes que mira hacia el año viejo y al año nuevo, entonces lo pusieron así. Febrero era el mes con que como que hacían hogueras purificadoras, y entonces febrero, el griego febr es de hoguera, y por eso fiebre, o sea, y de ahí es donde viene la palabra fiebre, de que estás caliente. Marzo era, el dios, no me acuerdo el nombre, pero tenía que ver con el dios de la primavera. O era el dios no, este era el dios de las guerras. Normalmente las guerras eran en marzo. Abril era el dios de la primavera. April significa flores. Mayo era el mes de la prosperidad, o sea, Maya se llamaba la diosa. Maya, diosa de la prosperidad. Y junio era el dios de la familia. Juno se llamaba, Juno. Sí, son egocéntricos. Bueno, es que los emperadores romanos, ellos se hacían llamar Dios. De que eran enviados de Dios mismo, bueno, de sus dioses. Y entonces, obviamente, todo el mundo tenía que obedecerlo sí o sí. Bueno, sigamos entonces. Bueno, de una vez entonces también, para que sepan los nombres de los días del año. Pues, de los días del año, ¿ven? De los días de la semana. Ese me imagino que sí lo saben. Que lunes viene de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, o también en hebreo el día de reposo, y domingo también, domingo es el día, o sea, domingo en latín es el día señorial o el día mayor, porque es el día de la resurrección.
pero también en inglés es Sunday, que es el día del sol. Perdóneme siempre el inglés. Sí, claro, puede durar más de 40 semanas en una de las clases, o sea, perdón, en una de las láminas vamos a ver los rangos de los embarazos y hasta cuándo tú puedes esperar para estimular el parto. Sí, un poquito de cultura general, Jesús. Bueno, entonces tú debes contar cuántos días hay de aquí para acá. Entonces, debe cuántos días. Entonces tú vas sumando por mes. Del 3 de febrero, ¿verdad? Al 28 de febrero hay 25 días. Entonces tú vas sumando 25 días de febrero más 31 días de marzo más 30 días de abril más 15 días de mayo. Nos da 107 días. Eso lo tienes que dividir entre 7. Profe, para eso está la calculadora. ¿Qué es eso de estar dividiendo así? Ya hasta se me olvidó. Sí, también a mí se me había olvidado cuando llegué a obstetricia y tuve que repasarlo. De hecho, menos mal que no es de 2 cifras, porque de 2 cifras sí es verdad que se me olvidó. Si me mandan a dividir de 2 cifras voy a tener que buscarlo en YouTube. Bueno, ¿cómo se divide en 2 cifras? ¿Cómo se divide? Entonces, 101 días entre 7 porque 7 son los días de la semana. Para saber cuántas semanas son. Entonces, ¿se acuerdan que agarró el 10? Un número multiplicado por 7 que nos dé 10 o cerca sería el 1. 1 por 7, ¿verdad? 7 al 10, 3. Bajo el 1, ¿verdad? Y entonces digo un número multiplicado por 7 que dé 31. Sería el 4. 7 por 4, 28. Al 31, 3. Entonces, ¿se acuerdan que esto se llama dividendo? Esto casi es cultura general también. Dividendo, divisor, el cociente y el residuo. Ahora, entonces yo tomo el cociente, son las semanas. Y este residuo que uno en matemática nunca sabía para qué era. Nunca te decían para qué era. Bueno, aquí lo vas a usar. Este 3 son los 3 días que me sobran para la siguiente semana. Por eso se llama residuo. Entonces, 14 semanas más 3 días. Profe, ¿y por qué no usamos la calculadora? Bueno, porque vas a ver que no te va a dar igual. Fíjate, aquí yo hice un videito de sacando la cuenta en la calculadora, ¿verdad? Fíjense si dividimos. Fíjense que me da 14.4. Este 14.4 es si aquí yo continúo. Si continúo agregándole un 0 aquí y sigo, me daría 4. Y no me daría este 3. Es decir, que son números diferentes. Ahora, ¿por qué la calculadora me da esto? Es decir, la calculadora no me da el residuo. Me da esto. Entonces, ¿por qué sucede? Porque esto, cuando tú estás haciendo esto, estás trabajando en base al 7. A que cada semana cuenta con 7 días. En cambio aquí, la calculadora, recuerden que trabaja en base a 1 y ceros. Entonces, ella trabaja en que la unidad que le está sobrando, los pedazos que le están sobrando, 3, en vez de dividirlos en base al 7, los divide en base a 10. Entonces por eso me da 4, me da un poquito más. Entonces siempre va a dar un poquito más. Es decir, si ustedes lo dividen en la calculadora, siempre le da 0.4 y aquí es más 3. Si aquí les da 0.5, aquí es 4. Casi siempre es así. Pero no digan nada tampoco. Lo cierto es que es más fácil, obviamente. Ya existe el internet. Voy a meterte en la computadora, en el celular, papá, fecha última regla, ¿cuál es la edad estacional? Tanto. De hecho, si buscan, hay aplicaciones para eso.
Las mujeres normalmente usan aplicaciones para tener los cálculos de su ciclo menstrual, los días fértiles, etcétera, y ahí también te puedes calcular la edad gestacional. Así que, pero como siempre les digo, siempre hay que saber de dónde salen las cosas. A leer por aquí. ¿Hay riesgo de que el feto se defeque adentro? Sí. Pero, o sea, pero no necesariamente es por el paso del, de los días. No necesariamente por el paso de los días. Este, eso se llama. En este momento no me acuerdo. Pero eso puede ocurrir por hipoxemia, o sea, falta de oxígeno en el niño, en el momento del parto. O sea, hay que tener cuidado durante el parto. Si el parto se está demorando mucho, mientras más se demore, o la paciente tiene muchas contracciones, mientras cada vez que ella tiene contracciones, en ese momento el niño le falta oxígeno. Durante los 40 segundos que normalmente dura una contracción, en ese momento el niño le falta oxígeno. Puede llegar un momento, si las contracciones duran más, duran un minuto, puede llegar un momento en que él empieza a tener sufrimiento fetal, se llama eso. Empieza a tener sufrimiento fetal, eso yo como médico puedo saberlo por su frecuencia cardíaca. Si su frecuencia cardíaca está por encima de 160 latidos por minuto, eso me hace ver, puedo pensar en sufrimiento fetal, y que eso puede conllevar fisiopatológicamente, eso cuando ya lo vean en obstetricia, a que eh, el niño se haga pupú, pues. Se me olvidó los términos médicos ahí. Pero bueno, eso puede ocurrir. Ahora, claro, que al pasar de cierto tiempo de la edad gestacional tienes que debes inducir el parto, porque puede igual producir sufrimiento fetal en el niño. Ahora, resulta que hay mujeres, ¿verdad?, que nunca se acuerdan de su edad gestacional, no están pendientes de eso, quedan embarazadas, y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces ella, cuando se hace el ecosonograma, debe cargarlo para arriba y para abajo. Normalmente las embarazadas siempre deben cargar todos sus papeles para arriba y para abajo, sobre todo el primer eco. Eso casi que lo tiene que plastificar, porque el primer eco siempre se va a comparar con la fecha de última regla para ver si la edad gestacional me da. Entonces, supongamos que no sabemos la edad, la fecha de última regla, pero como les digo, en obstetricia siempre es costumbre sacar la cuenta. Toda esta cuenta siempre tiene que hacerla en cada paciente que ves, cada embarazadita que ves, tiene que sacar la cuenta. Edad gestacional por FUR y por eco, por FUR y por eco. Pero bueno, entonces, supónganse entonces que ella me está llegando aquí, ¿verdad?, el 15 de mayo, ¿verdad? Y me está llegando el 15 de mayo, es la misma paciente, no se acuerda de su fecha de última regla, pero sí tiene su primer eco, que es del 15 de marzo del 2021, en el que tenía 6 semanas. O sea, dice ahí que tenía 6 semanas. ¿Cómo los tetras sabe que tiene 6 semanas? Eso se hace por lo que se llaman percentiles, que vieron en trabajo comunitario. Se hacen promedios de cuánto mide un feto a las tantas semanas. Entonces ya cuando tú mides el feto en el eco, el ecosonógrafo, o sencillamente existen tablas que se lo va a buscar a mano, pues, que dicen, bueno, si el feto mide tanto, el embrión mide tanto, el embrión en este caso se llama, el embrión es hasta las 8 semanas. Si el embrión mide tanto, tiene aproximadamente 6 semanas. Tiene 5 semanas, 4 semanas. Como les dije, normalmente la paciente embarazada, su primer eco es de 6 semanas, a menos que esté planificado el embarazo, que siempre es muy difícil. Entonces a las 6 semanas, porque a las 4 semanas le faltó la regla, a la quinta semana se hace la prueba, a la sexta semana se viene haciendo el eco. Entonces, bueno, hoy es 15 de mayo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿qué pasa? Yo no sé cuándo
es su fecha de última regla. Pero sí sé que X día, el 15 de marzo del 2021, tenía 6 semanas, ¿verdad? Y hoy es 15 de mayo, ¿verdad? Entonces ya yo sé que para este día que tenía 6 semanas, quiere decir que para atrás pasaron 6 semanas. Entonces, claro, yo podría calcular su fecha de última regla a partir de que para atrás son 6 semanas desde este día para atrás, pero no me importa mucho. Lo que me importa es saber hoy cuántas semanas tiene. Entonces, sencillamente agarro la fecha de que se hizo el eco y saco la cuenta cuántas semanas hay desde esa fecha del eco hasta hoy. Y lo sumo con las 6 semanas. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que voy a buscar. ¿Cuántos días hay del eco para acá? Porque desde la fecha última regla para acá, sí sé. Entonces, empiezo a sacar la cuenta desde el 15 de marzo. Del 15 de marzo al 31 de marzo, ¿cuántos días hay? 11. Más 30 días de abril, más 15 días de mayo. Eso me da 56 dividido entre 7, como dijimos, ¿verdad? Un número multiplicado por 7 que nos dé 56 y es 8. 7 por 8, 56 y me da 0. Entonces me da 8 semanas más 0 días. 8 semanas más 0 días. Entonces yo agarro, ¿verdad? Y ahora sumo 6 semanas más 8 semanas, me da 14 semanas más 0 días. Y esto siempre debe coincidir. Si no coincide es que probablemente ella se equivocó en la fecha última regla, se lo olvidó, etc. Siempre debes confiar en la del primer eco, porque en el primer eco, o sea, los primeros ecos, las primeras semanas, todos los embriones humanos crecen a la misma velocidad. En cambio, ya después que pasan aproximadamente, después que pasa el primer trimestre del embarazo hasta las 13 semanas, ya después de las 13 semanas, los embriones empiezan a crecer a diferentes velocidades, continúan creciendo, perdón, a diferentes velocidades, ya de acuerdo a los genes de los padres. Entonces, por eso siempre los primeros ecos son los más confiables porque tienen, todos están creciendo a la misma velocidad. En cuanto a las tablas, pues, que le decía. Bueno, así supuestamente eran los primeros ecógrafos. Ajá. Bueno, entre eso, vamos a decir, cuando te llega la paciente, eso, él, vamos a decir, lo primero que tienes que hacer, calcular la edad gestacional, porque de acuerdo a eso vas a decidir muchas cosas. Y bueno, tienes que preguntarle sus antecedentes quirúrgicos, sus antecedentes psicobiológicos, cómo está su alimentación, tabáquico, todo ese tipo de cosas, porque si fuman y eso genera prostaglandinas. Y las prostaglandinas, como les dije la otra vez, las prostaglandinas ayudan a las contracciones uterinas. Y por eso el misoprostol que venden allá en el Pasaje Center es proabortivo. Obviamente es un medicamento que si se usa cuando ya la paciente ya presentó un aborto como tal, hay que colocárselo vía vaginal para reblandecer el cuello uterino y entonces poder hacer el legrado. Otros antecedentes que hay que preguntarle, lo que es en la fecha, o sea, la edad en que ella tuvo la primera menstruación, que es lo que se llama menarquia. Vayan anotando ahí términos médicos para la introducción a la práctica médica. Hay que preguntarle cómo son sus ciclos menstruales, cuánto duran, ¿verdad? Hay que preguntarle primera relación sexual, a qué edad fue su primera relación sexual. Y eso cuando se reporta, cuando tú estás presentando un caso clínico de una embarazada que está hospitalizada, no puedes decir que, recuerda que en los hospitales siempre hay varias embarazadas ahí, no puedes decir primera relación sexual 14 años, no puedes decirlo así a vox populi, sino que siempre debes
decir PRS, ya todo el mundo sabe que es PRS. PRS 14. PS es el número de parejas sexuales, también debes preguntarlo y por supuesto no vas a decirlo a Vox Populi, sino que debes decir PS, PS 3, 4, etc. Bueno, aquí es que cuando sacas con la regla de Nagel, como les dije, sumas 3, sumas 7 a los días, restas 3 al mes. Tengo que acotar que muchas de estas láminas, la mayoría, son de obstetricia que las tomé. De hecho, sí le pedí permiso a la profesora. Esta profesora está dando clase ahorita de obstetricia a través de Google Meet también. Un día me puse a darle clase cómo es que se hace para dar la clase en Google Meet. Y el cobro fue, bueno, profe, ayúdeme ahí con las laminitas. Y así me ahorraba tiempo. Bueno, de ahí es que viene el meme este. Entonces, pero igual, como les digo, es importante en obstetricia pedirlo. Ajá. Otras cosas, cuando ya estás haciendo el examen físico, ¿verdad? De la paciente, es, bueno, obviamente el peso y la talla, porque ella saben que ella va a estar y va a ir aumentando de peso, ¿verdad? A nivel del abdomen, para los que ya pasaron introducción, que está por ahí, el abdomen es un poquito diferente al abdomen que como normalmente se reporta en la gestante. En la paciente embarazada se reporta gestante, altura uterina, que la vamos a medir con una cinta métrica desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero. ¿Cuántos centímetros mide? ¿Cuántos fetos hay? ¿Cuál es su estática fetal? Que estos son términos alcaletre que se deben aprender en obstetricia. Alcaletre, o sea, con punto y coma. Si tú te saltas una palabra, está malo. Que es la actitud del feto, la situación, la posición y la presentación. Eso son cosas que van a ver ahí más adelante. Y eso se evalúa a través de la maniobra de Leopold, un obstetra que determinó estas maniobras para examinar más o menos la posición, la actitud, todo eso en la que está el feto. Igual debes examinar la frecuencia cardíaca fetal. Está en bradicardia si está en menos de 120 latidos por minuto, en taquicardia si está en mayor de 160. Se hace con este estetoscopio, o sea, normalmente, por lo menos cuando yo pasé, estaba ese estetoscopio que se llama estetoscopio de Pinar. Ya después, creo que mientras estaba en obstetricia, sí llegó al servicio un... se me olvidó el aparatico. Ya, mi amor, ¿te acuerdas cómo se llama con que se mide la frecuencia cardíaca fetal? El Doppler, ajá. Un aparatico el Doppler que es como un ecosonógrafo, pero es nada más para escuchar el sonido y no para ver imágenes. Recuerden que el ecosonógrafo trabaja en base a sonido. Él envía sonidos, ultrasonido pues, desde el aparatico y él rebota en nuestros tejidos y se devuelve. Ese rebote en los tejidos es lo que genera las imágenes que uno ve en el ecosonograma. Pero bueno, en este caso es para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, claro, después que ya tú hacías las maniobras de Leopold, sabes dónde está el chamito más o menos y buscas el dorso de él más o menos. Yo en este caso pondría el estetoscopio aquí, a este nivel, aquí más o menos, y entonces se escucha. En estos días en la clínica me tocó una embarazada que estaba trabajando y tuve que examinar y tenía mucho tiempo. Agarré el estetoscopio porque con el estetoscopio puedes hacerlo. Recuerden que el estetoscopio tiene dos lados, el diafragma y la campana. Ahí usas la campana, la hundes sin molestar mucho, pero la hundes bastante en la paciente, en el sitio,
y logras escuchar. Tenía tiempo que no escuchaba ese sonido bonito del corazón del feto. Bueno, entonces después tienes que medir, tienes que estar ahí 10 minutos con la mano en el fondo uterino, midiendo cuántas veces se mueve el feto y la dinámica uterina. La dinámica uterina es las veces que se contrae el útero, cuánto duran esas contracciones en 10 minutos. Y cuán intensas son, pues. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí está un estetoscopio de Pinano. Eso lo van a ver muchas veces sí en los ambulatorios, porque en los ambulatorios muchas veces no hay Doppler. Entonces, bueno, te dan eso ahí, el estetoscopio ese, que me imagino que tú vas a otro país y ni debe existir. Entonces, bueno, examina los genitales externos. Ayer veíamos los genitales externos. Fíjense, aquí está un quisto de Bartolino, que son las glándulas de Bartolino. Luego haces la especuloscopia, colocas el espéculo, ¿verdad? Y entonces visualizas el cuello uterino, visualizas las paredes vaginales y eso. Fíjense, para decirle a todos, siempre recuerden que la vagina, cuando la paciente está acostada, la vagina se dirige hacia abajo y hacia atrás de la paciente, pues. Entonces, en esa posición tú vas a introducir el espéculo. Recuerden que eso molesta. Bueno, se lo tengo que recordar a los hombres. A las mujeres, obviamente, ya deben haber pasado por eso y entonces molesta un poco. Entonces, siempre deben introducirlo hacia atrás y bueno, hacia atrás y hacia arriba, pues. O sea, no introducirlo de esta manera como derecho, sino siempre dirigido hacia atrás. De hecho, se introduce, vamos a decir, no en esta posición, sino que esta parte aquí del mango, de lado. Se introduce de lado y después cuando ya vas como por la mitad, lo volteas hacia abajo. Esa es la manera en como molesta menos, pues. Entonces, después que tú haces el especuloscopia, entonces haces el tacto. Cuando haces el tacto, debes evaluar la vagina como tal, si cómo está el tono y su temperatura. Y después, cuando llegas al cuello, debes evaluar su posición, si está dirigido hacia adelante o hacia atrás. Fíjense aquí, más o menos para que se imaginen cuando hacen el tacto. El tacto también hay veces que, sobre todo al principio, a uno le cuesta hacer el tacto. Entonces, lo primero que debes hacer es, cuando introduces los dedos, dirigirte igualito, dirigirte hacia atrás. De hecho, normalmente yo me dirigía lo más que podía hacia atrás, lo más que podía, como decir, a través de la pared posterior. Después de estar con la pared posterior, después de llegar al fondo de la pared posterior, recuerdan que la pared posterior es más larga que la pared anterior. Y entonces recuerden que el útero, más que todo, él accede a la vagina a través de la pared anterior. Fíjense aquí más o menos, bueno, fíjense aquí también. Fíjense, por eso es que la pared posterior de la vagina es más larga. Lo que pasa es que si me salgo de esta diapositiva para la otra, buenas noches. La pared posterior de la vagina es más larga. Entonces yo me deslizaba por toda la pared posterior de la vagina. Cuando llegaba al fondo, entonces me venía hacia adelante con los pulpejos de mis dedos buscando el cuello. Y entonces allí se consigue el cuello. Me vas a conseguir prácticamente esto, como que si tú no, bueno, es difícil hacer la imaginación ahorita. Imagínate que empuñas la mano y donde está el meñique, ¿verdad? Todo lo que está todo el meñique,
tú vas a sentir eso. Vamos a decir, alrededor del meñique, de lo que tienes en la mano empuñada, alrededor del meñique es el cuello. Y el espacio que está dejando el meñique entre él mismo es como el huequito que vas a conseguir del cuello. Cuando el cuello está cerrado, tú no vas a poder meter nada del dedo. Entonces, ahí, bueno, tú vas a evaluar varias cosas. Ajá. Otra de las cosas, fíjense que como les enseñé ayer, que el cuello está introducido en la vagina. Es decir, la vagina no termina y comienza el cuello, no. La vagina abraza al cuello. Eso hace que entonces tú puedas meterte en los fondos de saco vaginales y evalúas la longitud del cuello. Te metes en los fondos de saco vaginales y evalúas la longitud del cuello. Entonces, eso es el largo o corto. Como les digo, se evalúa la posición, si está anterior o posterior, si está en la embarazada durante todo su embarazo, lo normal es que esté hacia posterior. Cuando ya se va acercando a término, se coloca anterior. Obviamente, si está posterior es más difícil de encontrar. La consistencia, normalmente la consistencia es dura en los primeros meses y ya cuando está llegando a término, consistencia renitente. Consistencia renitente es la consistencia de la nariz, por ejemplo, que es blanda, pero después que tú la aplastas, vuelve a su sitio normal. Largo o corto, como ya les dije, la longitud la mides con eso. El borramiento, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. O sea, si hay borramiento o no, es cuando ya está corto. ¿Cómo ocurre eso? Eso sí, yo tengo unos dibujitos por ahí para que lo veamos. Cómo va ocurriendo lo que se llama el borramiento del cuello. La dilatación, también tengo unos dibujitos por allí. ¿Cómo están las membranas ovulares? Obviamente, si está dilatado, puedes evaluar si las membranas ovulares están íntegras o ya rompió fuente, pues. Las calotas, bueno, cómo está el cráneo del bebé y la presentación. La presentación es en qué posición viene. Y bueno, lo demás se evalúa. Entonces vamos a hablar un poquito de la fisiología durante el embarazo como tal. La fisiología durante el embarazo. Algunas cosas me detengo, algunas cosas sí les doy un poquito más rápido. Estos son los cambios de temperatura que van en ella, sobre todo en los primeros 3 meses. Tiende a descender un poquito. Mientras se va acercando el parto, más aumenta la temperatura. El peso, esto tienen que tomarlo en cuenta. Normalmente ella aumenta de peso 1 kilo, 1.5 por mes. Entonces, cuando tú sacas, por ejemplo, en la paciente que vimos ahorita, tiene 14 semanas. 14 semanas son 3 meses y una semana más. Que 3 meses son 13 semanas. 6 meses son 26 semanas. Es cuando termina el segundo trimestre. Y el tercer trimestre comienza después de la semana 27. Entonces, esta paciente tiene 3 meses. Entonces debe haber aumentado unos 3 kilitos. Por eso es que es importante entonces que la paciente desde el momento que sabe que está embarazada debe ir a control mensual con los ginecobstetras. El ginecobstetra va escribiendo en su historia, cuánto pesa ahorita y tal, y entonces se va viendo que el aumento del peso por mes y que lo normal no debe sobrepasar de 1.5 por mes. ¿Qué es lo que genera peso? No solamente el chamito. Recordemos que el chamito pesa 3,5. Y si son 9 semanas, si son 9 meses, ¿cómo es que va a aumentar 9 kilos?
Bueno, porque hay otras cosas que pesan. Pesa la placenta, unos 500 gramos más, el líquido amniótico, unos 500 gramos más, el útero aumenta su tamaño como tal, o sea, no aumenta su tamaño porque, bueno, el chamito está adentro y lo va estirando, no. Aumenta la cantidad de músculo, la cantidad de células, pues. La cantidad de células musculares, todas se hipertrofian, se aumentan de cantidad, todo eso, entonces eso hace que él aumente. Recuerden que después del parto, de hecho, el útero no queda como estaba antes. Él queda todavía grande, que se siente en el abdomen. Claro, él después que pasan los días va a llegar a su estado normal. Las mamas también aumentan por aquello de la progesterona que le di ayer, y que eso aumenta el tejido intersticial. Aumento de la cantidad de sangre para poder alimentar al chamito, ¿verdad? Aumento de líquido en el espacio intersticial, que eso lo da la progesterona. Por eso es que las embarazadas siempre se van a quejar que se le hinchan los pies, que se siente como hinchada la cara, todas esas cosas, porque la progesterona hace que se mantenga líquido en el espacio intersticial. Y bueno, fíjense, en total nos da unos 9 kilitos. La frecuencia cardíaca también llega a cambiar. Todo porque hay un cambio en la volemia, la cantidad de sangre, que producen cambios en el gasto cardíaco por cambios en la frecuencia cardíaca. Todo eso cambia. Todo eso tiende a cambiar porque le estás dando, tienes que alimentar a 3 kilos de tejido más. Como no, las muchachas nos enseñaron el día de hoy cómo es la circulación en la placenta. La presión arterial tiende a disminuir. Normalmente si por ejemplo una mujer tiene 120/80, lo normal, siempre cuando está embarazada tiende a disminuir la presión arterial. Porque al haber más cantidad de sangre, entonces el corazón disminuye la presión, porque no tiene, vamos a decir, no tiene que haber tanto flujo de sangre porque hay bastante sangre. O sea, no tiene que aumentar la velocidad del flujo porque hay bastante sangre disponible. Entonces tiende a ser 120/70, tiende a ser 100/70. No hay problema con eso. Con las hipotensiones hay problemas si el paciente o la paciente presenta síntomas. En cambio, cuando tenemos hipertensión, como ustedes han visto 200 veces en trabajo comunitario, ¿verdad? En hipertensión, así no tenga el paciente síntomas, hay que estar pendiente. En cambio, con hipotensión no. Con hipotensión es si el paciente presenta síntomas. Ya lo van a ver en clase de patología cardiovascular. Como ya les he dicho, en cuanto a la presión venosa, no casi tiende a cambiar. Sin embargo, como les dije, aumentan en los miembros inferiores, tiende a aumentar de tamaño los miembros inferiores, hay edema, pero no es tanto por la presión venosa, sino por la progesterona. Ahora, ¿qué sucede? Hay veces, ¿verdad?, que el útero, la presión del útero hace que se tapa las venas, la vena cava inferior, y entonces le cuesta a la sangre subir al tórax. Es por ello que siempre a la paciente embarazada, le deben indicar que se acueste de lado. Pero fíjense, se acuesta boca arriba. Vean cómo se aplastan los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta. En cambio, la acuestas de cúbito lateral, sobre todo el de cúbito lateral izquierdo, entonces deja libre la vena cava y la sangre puede devolverse de los miembros inferiores tranquilamente.
Entonces, tengan en cuenta eso y siempre se lo van a preguntar, sobre todo al principio, porque como es una razón anatómica, entonces hay veces que no se acuerdan que por qué será. Porque al estar de lado, está descomprimiendo la vena cava inferior. La posición del corazón tiende a desplazarse a la izquierda. O sea, si hace un electrocardiograma, puedes atender a verlo que está desviado a la izquierda, porque como está el útero grávido, sube el útero y desplaza la punta del corazón hacia la izquierda. Ah, bueno, como les había dicho, el, el, el gasto cardíaco tiende a descender hasta el parto y allí sí más bien tiende a aumentar porque vamos a correr. ¿Por qué tiende a aumentar? Bueno, porque hay durante el parto liberación de catecolaminas, o sea, de la adrenalina y de toda esa gente que ya hemos visto. Y ya sabemos todo lo que hace. Como les dije, el volumen sanguíneo tiende a aumentar. Tiende a aumentar el volumen sanguíneo. Pero aumenta más que todo el plasma. Recuerden que la sangre se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Pues, de hecho, la sangre es un tejido. Un tejido, lo único es que es bastante líquido y sencillamente corre pues a través de las arterias. Entonces, como todo tejido, contiene células y líquido extracelular. Entonces, como aumenta mucho el plasma, la concentración de hemoglobina disminuye. ¿Ah? O sea, porque cuando tú le haces la hematología a un paciente que hace la hemoglobina te la dice, hay 14 gramos por cada 100 mililitros, es decir, por decilitro. Hay 14 gramos por cada 100 mililitros. Pero si, por ejemplo, tú le dices a la paciente, si tú le colocas, ¿qué te digo yo? 3000 cc de solución y le vuelves a tomar la hematología enseguida, la hemoglobina va a estar más baja a pesar de que no han perdido sangre. ¿Por qué? Porque la concentración en cuanto al poco de agua que ahora le pusiste disminuye. Entonces, en este caso, como ella más bien tiende a ganar plasma en su sangre, su hemoglobina tiende a bajar, pero es algo engañoso, pues. O sea, es algo falso. En verdad no tiene anemia, es algo falso. Por eso se llama pseudo. Pseudo es falso en griego. Pero es una anemia fisiológica, es decir, es algo que tú esperas. Si la paciente normalmente tenía 13, la tiende a bajar a 12, a 11. Y es algo dentro de lo esperado, pues. Claro, nunca podemos permitir que baje de 10, porque entonces eso sí va a afectar al desarrollo del feto. Lo que son la cuenta blanca tiende a aumentar hasta 11.000. Recuerden que lo normal hasta 10.000, puede estar hasta 11.000 durante el embarazo. Recuerden que hay un agente allá adentro de ella que ellos están así como que, bueno, este es de nosotros o no es. Por cierto, a mí se me olvidó descargar que creo que en TikTok hay no sé si lo han visto, hay alguien que siempre coloca situaciones en el cuerpo humano y entonces está un cerebro hablando, los riñones hablando, o los músculos, el corazón, no sé si lo han visto, da mucha risa, de verdad. Tiende, lo máximo que puede llegar a 12.000, pero si ya está por encima de 20.000, sí ya tenemos que ponernos pila. Aquí es con este ejemplo, o sea, les voy a poner este ejemplo para que ustedes vean que no es fácil cuando a veces un paciente, ustedes Dios mediante van a ser médicos algún día, ustedes le dicen, doctor, para que me vea esta hematología aquí. Y eso, ver una hematología no es sencillamente decir, sí está bien o está mal. Porque cuando tú le dices a la paciente, o al paciente, pues, tú le dices, sí, está bien. ¿Y por qué tiene fiebre? Entonces uno queda,
Ajá, ¿y por qué no me dijiste? Entonces tu conciencia te dice, ¿y por qué no preguntaste? ¿Por qué se hizo los exámenes? Entonces con esto quiero enseñarles, muchachos, que nunca vean un examen sin preguntar de quién es el examen, por lo menos. O sea, si ustedes quieren, no es que le voy a decir, no, no vean examen de nadie por teléfono, porque eso es mentira. Uno siempre tiende a querer ayudar a la gente. Entonces, pero por lo menos, ajá, pero esto es de quién. O sea, quién es tuyo. Ah, bueno, no, es de mi hermanito. Ajá, ¿qué edad tiene tu hermanito? ¿Por qué se hizo el examen? Eso es importante. Yo siempre pregunto por lo menos la edad y por qué se hizo el examen. ¿Qué hizo que hicieran el examen? Porque entonces, vuelvo y le repito, si usted le dice, usted le enseñan un examen, doctor, para que me vea esto, tiene 11.000. Entonces ustedes ven 11.000 de leucocitos. No, tienen una infección en alguna parte. Sí, bueno, ella está embarazada. Ah, ¿ves? Entonces, ahí tú dices, está normal. Entonces, los exámenes siempre van a ser de acuerdo al paciente, a la enfermedad, a muchas cosas. Ahí me provoca decirle, pero no se lo digo a la gente para no ser grosero. Por eso yo tengo 6 años, estudié 6 años de médico para poder interpretar, por ejemplo, los exámenes. Ahí me provoca decirle, por eso no es tan fácil leer los exámenes. Pero si fuera fácil, lo hiciera cualquier persona sin estudiar. Ah, porque es facilito ver que al ladito de la leucocito dice lo normal entre 4.000 y 10.000. Ah, eso lo lee el portero del hospital, como decía Torres. Ah, al portero va a saber facilito que eso está alterado. Pero después que tú le lees el examen al paciente y le dices si está bien o está mal, siempre te van a preguntar algo. O si tú dices, mira, eso está alterado. Ajá, ¿y por qué? ¿Y qué tiene entonces? ¿Cómo voy a saber si estoy a través del teléfono? Entonces yo siempre trato de torearlo, ¿verdad? De preguntarle qué tiene más o menos, tal, para que uno se oriente. Y entonces, uno ve el examen, uno le dice, mira, está alterado o no. Y bueno, ¿y qué hago? Vaya para el médico. Ya. Casi siempre esa es la conclusión. Sí, exacto, tiene que ser curioso, Chirino. Tiene que preguntar si tú lo quieres ayudar. Ahora, hay otros colegas y está bien también desde que le dicen de una vez, no, yo no veo exámenes por teléfono. Listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, estos son otros, lo que es el hierro, también tiende a disminuir y eso, por eso todos esos controles se debe hacer la paciente durante el embarazo. Aumenta el consumo de oxígeno, ¿verdad? Aumenta el consumo de oxígeno porque tienes más tejidos, que es los del feto, la placenta, todo esos tejidos necesita oxígeno. Y además vienen y, como en el video del TikTok, el útero cada vez va comprimiendo más el tórax y disminuye la capacidad ventilatoria. Por ello, entonces, ella tiende a aumentar la frecuencia respiratoria. Porque entonces están presionando. Todo el mundo está presionado allá adentro. El video de TikTok es muy bueno. Bueno, ajá, eso va disminuyendo. Igual lo que es la parte renal, aumenta, porque obviamente, o sea, aumenta el flujo renal. Si, em, si tenemos, mientras más plasma tenemos, más vamos a tener que filtrar. Por lo tanto, más vamos a generar orina. Todo eso lo dirige la progesterona. Eso la progesterona se encarga de todo eso. Entonces, esa es una de las causas por la cual la paciente embarazada va a tender a ir más al baño a orinar. Además de que el útero le está aplastando la vejiga. Como hemos visto en anatomía, el útero está encima de la vejiga. Entonces, las embarazadas siempre dicen que sienten como que si el chamito está saltando encima de la vejiga. ¿Mm? Ahí, como estábamos viendo la otra vez, cómo influye la ADH en lo que es la aldosterona, la angiotensina, todo eso
tiende a aumentar. Entonces, a ver por aquí, tengo un dibujito del riñón. Ajá. Por cierto, mi tesis fue sobre infección urinaria en las embarazadas. Entonces, una de las causas de factores de riesgo de infecciones es porque aumenta el flujo glomerular. Al aumentar el flujo glomerular, la paciente tiende a ir más al baño, pero si hay veces se encuentra en el trabajo o en otra cosa, tiende a no querer ir al baño. Y tender a no ir al baño, a aguantar las ganas, eso genera cultivos en la orina y que entonces las bacterias que están en la vagina tiendan a subir a la vejiga y y entonces colonicen la orina y entonces se produce la infección. Otra de las cosas es la mecánica, que es la que está hablando aquí. La mecánica que es que el útero entonces comprime los uréteres. ¿Se acuerdan de renal, el semestre anterior? Que entonces los uréteres van por la parte posterior del abdomen, en el espacio retroperitoneal. Entonces van bajando por ahí y entonces el útero los comprime. Si los comprime, entonces los riñones arriba están filtrando y enviando agua para abajo y entonces los uréteres comprimidos, entonces hay una ectasia urinaria. Ectasia urinaria es que la orina se está detenida allá arriba. Entonces al detenerse allá arriba, las bacterias se les hace también más fácil infectar la orina. Entonces, claro, las pacientes tienden a tener infecciones urinarias, más que todo bajas, que eso es lo más frecuente. Y normalmente las mujeres tienden a tener mayor, a por lo menos 1 o 2 infecciones urinarias en algún momento de su vida, estén embarazadas o no. Entonces, obviamente, con el embarazo, mucho más. Por todas estas cosas, pero siempre tienden a ser infecciones bajas, es decir, a nivel de la uretra o infección a nivel de la vejiga, que es lo que se llama cistitis. Pero cuando es a nivel superior, que es a nivel del riñón, que es lo que llamamos pielonefritis, eso es causa de hospitalización obligatoria en una embarazada, en una paciente, una mujer no embarazada, no, pero en una embarazada sí, porque las infecciones aumentan las prostaglandinas y las prostaglandinas me van a conllevar a hacer contracciones uterinas, esté el niño a término o no, y si no está a término, entonces me va a producir que pueda haber parto prematuro. Empiezan las contracciones hacen que el cuello se abra, y si el cuello se abra, buenas noches. Bueno, aquí está todo eso, cómo aumenta la parte renal, como ya les dije. El agua, como estamos viendo, ya les dije, siempre se va a acumular mucha agua. Fíjense, en el espacio intersticial aumenta un 6%, en el espacio intravascular aumenta un 25%. Entonces todo ese poco de agua se va a buscar acumular. En las pacientes con hipertensión arterial, mucho más todavía. Preeclampsia, si no lo sabían, preeclampsia es hipertensión relacionada con el embarazo, o sea, hipertensión que da en el embarazo por causas que no vamos a mencionar ahorita, pero entre la fisiopatología que ocurre, tiende a acumularse mucha agua y entonces piensa a aumentarse, a producir edema en los miembros inferiores. Entonces todo ese poco de agua se acumula. También hay modificaciones en la cara, sobre todo porque se estimula la MSH y aumenta la hiperpigmentación en la frente, etc. Aparecen unas manchas que también de hecho es llamado particularmente cloasma gravídico. Bueno, en el sistema nervioso, el estímulo del parasimpático por parte de la progesterona es la que hace muchas veces náuseas, vómitos, mareo, cialorrea, que es que aumento de la salivación y todas estas cosas. Más que todo lo que se estimula es el parasimpático.
Ujú. Ahora, esas fueron las modificaciones gravídicas generales, es decir, en el cuerpo completo. Ahora vamos con las locales. ¿Mm? En las locales, ¿verdad? Eh, tenemos, como les dije, que aumenta el útero. El útero, como tal, aumenta su hipertrofia, o sea, bueno, estoy redundando. Hay hipertrofia, hay hiperplasia, es decir, hay aumento del tamaño de las células y hay aumento de la cantidad de las células. Y a medida, entonces, perdón, él va creciendo, lo normal es que pese alrededor de 30 60 gramos, pero ya cuando acaba de parir, que queda el útero solo, fíjense que pesa 1500 gramos, como les estaba diciendo. Entonces él como tal va aumentando su cantidad de células. Hipertrofia vascular también, porque obviamente si voy a aumentar la cantidad de células, necesito más arterias que vayan a ir nutriendo a todo ese útero, pues. Y bueno, él va creciendo y por eso entonces les decía que entonces se medía la altura uterina, que entonces con una cinta métrica medimos desde el borde superior del pubis hasta el fondo del útero. Ajá, aquí lo que les decía la otra vez, la otra vez no, ayer mismo, las tres partes, sobre todo las tres partes del útero, que son el cuerpo, el fondo y el cuello, pero que se ha agregado una cuarta que es el segmento inferior del útero. Pero ahorita que me estoy acordando, eso lo puse unos dibujitos que viéramos, pero eso es más, lo tengo más adelante cuando está en la parte del parto. Como les había dicho también, en el cuello, él tiende a permanecer cerrado en las que son la primigesta, pues, la primera vez que va a parir. En cambio, sí se tiende más a abrir en la multípara. Cuando tú haces el espéculo y se ve el cuello, en las primíparas es como un punto, nada más. El huequito es como un punto. En cambio, en la multípara sí se ve como una rayita porque está como más abierto, pues. El cuello se tiende a ver coloreado, coloreado así, no como un arcoíris, como violáceo, y eso se le llama signo de Chadwick. También entonces está un tapón cervical, como les dije, que las hormonas tienden a cambiar el moco cervical cuando ya está establecido el embarazo. Entonces, bueno, la parte en el moco cervical va a ser bastante espeso para evitar que entren infecciones y ese tipo de cosas, para protección del feto. Como les dije, bueno, el OCE, el orificio cervical externo, va a tender a estar cerrado en la primigesta, pero puede estar abierto en la multípara. Pero el OCI siempre va a estar cerrado. Y eso es lo que me va a decir si está el dilatado o no. Bueno, esto ya habíamos hablado un poco, que va creciendo. Los ovarios, como les decía, cuando tú haces el eco, puede llegar a ver la presencia del cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan que el cuerpo lúteo él degenera, ¿verdad? Cuando no hay embarazo. Pero si hay embarazo, él permanece por lo menos hasta todo el primer trimestre, es decir, a las 13, 14 semanas. También hay aumento de esta hormona, que a lo mejor la han visto por ahí en lo que han estudiado, que se llama hormona, se me olvidó en este momento, coriónica humana, pero se me olvidó la G, gonadotrópica coriónica humana, creo que es. Esa hormona es la que cuando tú te haces el examen, bueno, tú hablo de las mujeres, cuando tú te haces el examen de embarazo de sangre, lo que se mide es presencia de esta hormona,
porque ella existe nada más en el embarazo, que ella es secretada por la parte de lo que es el cuerpo lúteo, cuando él ve que está el embarazo establecido. HCG. Ella se puede hacer cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es que te diga positivo o negativa. Cuantitativa es qué cantidad. Porque también hay enfermedades que se pueden medir a través de estas de la cantidad de esta hormona. Por ejemplo, puede suceder que el óvulo se fecunde, ¿verdad? Y haya un error en la transcripción del ADN y eso. Y entonces se empieza a multiplicar el óvulo, pero no da ni siquiera una persona. Es como una bolita de puras células y más nada. Sin forma. Y eso, parece que en este momento no me acuerdo de eso. No me acuerdo de esa alteración. Y eso obviamente Ajá, mola, sí. Yo decía mórula, pero mórula no, porque mórula es... Pero es como mola, pero el mola todavía no me suena, pero va por ahí. Ah, sí, ajá, me están confirmando que es mola, sí. Entonces, eso obviamente se tiene que... Lo que es evacuar, pues hacer el legrado. Y eso se mide, se debe estar, o sea, aún después, porque eso hace que se secreta mucha HCG. Y no sencillamente tienes que ver si está positivo o negativo, sino que tienes que estar viendo la cantidad. Y aún después de drenarlo, debes estarle haciendo exámenes seriados de HCG de que eso disminuya. El signo de Chadwick es que la mucosa se tiende a ver, también la mucosa de la vagina se tiende a ver igual violácea. Esos son cambios del embarazo, pues. Tiende también a aumentar un poquito las secreciones vaginales por estos bacilos que se llaman bacilos de Dordelnein, que son normales en la vagina, pero que ellos tienden a aumentar por cambios del pH, y esos cambios del pH los dio la señora progesterona. Bueno, de todas maneras de esto hablaron un poquito los muchachos, ¿verdad? Cómo es la circulación fetal. Entonces, para que llegue sangre al feto y se devuelva, esta sangre viene de la paciente, ¿verdad? De la circulación fetal. Viene a través de la paciente, llega, o sea, a través de bueno, ese caminito no se lo voy a pedir, pero lo deben aprender. Llega la sangre a las arterias uterinas, por eso las arterias uterinas son bastante gruesas. A través de las arterias uterinas hay un intercambio en las membranas hematoplacentarias, es decir, que la sangre como tal, los glóbulos rojos como tal de la embarazada no llegan al feto, sino que ellos se saludan en la placenta y entonces hacen el intercambio de glucosa y del helado que se antoja el chamito a veces y de los chocolates, se los pasa a los glóbulos rojos del chamito y el chamito le da todos los desechos, pues. Entonces eso circula, o sea, viene sangre desoxigenada por la vena cava, ¿verdad? Por la vena cava inferior va subiendo y llega a la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda a través de un agujero que hay en el tabique interauricular y que se debe cerrar enseguida que el chamito comience a respirar. Y si no se cierra, también hay un defecto entonces del desarrollo. También la sangre puede circular al ventrículo derecho y salir por el tronco pulmonar y de una vez pasárselo a la aorta a través de otro conducto que se llama ducto arterioso que hay entre ellas dos y que también se tiene que cerrar en el momento que el chamito comienza a respirar. Él al respirar, cuando nace, aumenta la presión intratorácica y hace que automáticamente se cierre eso, ¿no? Bueno, y luego
¿Cómo desecha todo? Bueno, a través de lo que se llaman las arterias umbilicales, que vienen de la ilíaca interna y se lo lleva a la placenta. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?